mientras vamos como poniéndonos en onda, a mí también me pasó un poquito que me quedé dormido y entonces terminé a último momento de pegar, de armar las cosas. Pero entonces mientras vamos como metiéndonos en el asunto, vamos a escuchar una canción que a mí me gustó, que me parece que nos sirve, y quizás si llegamos a tiempo podamos como ver un poquito más de articulación entre letra y música. Pero letra en el sentido psicoanalítico del término, digamos, ¿no? Hay un ruido hablando de sonido. No, está bien. Bueno, la pongo y vamos a ver si se pesca, qué tiene que ver con Patterson, y también para trabajar Patterson traje otras cosas. Ya no se sabe bien qué estamos trabajando, si Patterson, clínica psicoanalítica, desde dónde nos vienen las ideas. Por ejemplo, a Jarmusch le venían algunas de Japón, y a Lacan también. La idea de letra en psicoanálisis tiene algunas variaciones, pero vamos a ver un poquito mejor eso, que tiene que ver con el duelo y con el amor. Pero les adelanto que voy a cruzar un poquito algo de la película de Patterson con una película de Jarmusch también. Ustedes no la vieron, no, seguro Alejandra la vio, por ejemplo, pero no era una película que yo recomendé ver para hoy, pero la recomiendo, me parece interesante esos cruces, como pequeñas cositas, cuando uno está, parecido cuando uno escucha un caso clínico y uno va escuchando de diferentes lugares. En un momento el escenario es uno, en otro momento es otro, pero eso permite la repetición y diferentes elementos permiten en un momento determinado captar una lógica particular, que vamos a ver. Entonces, la película que voy a cruzar un poquito es Ghost Dog, que es Perro Fantasma. ¿Esa la viste, Ale? No, esa no la vi. Y me pareció interesante la cantidad de elementos comunes con la teoría lacaniana, con alguna intuición de Lacan, empezando porque una de las publicidades de Ghost Dog es Nudos Borromeos, pero con una especie de cuarto circulito que vamos a ver de qué podemos pensar de eso. Que podríamos decir algo así como de dónde viene algo que a veces anuda, ¿no? Vamos a ver esa cuestión, pero primero, bueno, empezamos entonces con la musiquita nacional. Dura 2 minutos. Esta no es tan larga como la de Spinetta. Voy a preparar café. Empecé a extrañarte hace unas horas. Pueden bailar si quieren. Repasé 1000 veces nuestra historia. Como siempre. Tengo en mi cabeza estúpida estrategia del amor. Que no me alcanza para ganar la guerra del Japón. Nunca imaginé encontrar aquí
Cefari y Julián, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el apellido. El disco es Mundos Posibles y la canción se llama La Guerra del Japón. Y es muy linda, todo el disco es muy lindo. A mí me interesó esta cuestión de la estúpida estrategia del amor, que está desarrollada en todas las poesías del disco, de una manera como una intuición poética, con algunas cosas parecidas a las que voy a comentar. Pero solo que siempre cuando hablamos tenemos que ser cuidadosos de que no tomar muy rápido como absoluta una palabra. Quiero decir, por ejemplo, uno dice del amor, ¿no? La estúpida estrategia del amor, no, pero hay amores no estúpidos, o sea, no es que la estúpida estrategia del amor, quiero decir, hay diferentes tipos de amor. Y hay transformaciones, metamorfosis del amor. Hay posibilidad de cambio en el amor también. Y esto es lo que quiero tratar de trabajar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque digo porque a veces uno dice, o muchas veces filósofos dicen, ¿qué es el amor? Pero es difícil contestar de una manera tan masiva. Igual están buenísimos, o sea, no sé, estaba leyendo a Schopenhauer, el otro día tengo el librito ahí, me pareció muy interesante algunas ideas que él da, pero salvo que muchas veces hay este problema, que es como habla del amor, y por ahí está hablando de un tipo de amor, de algo que pasó en una situación, no es el amor masivo, hay muchas variantes, eso me parece interesante, me parece... Ahora, entonces, ahora vamos a volver a la canción, pero la estúpida estrategia del amor en la canción también hablaba de un pacto, que tienen un pacto entre ellos y que ahora el pacto se está rompiendo, digamos, ¿no? Ahora sí nos podemos meter un poco, volver a Patterson un poquito. Porque en Patterson, que yo les había comentado la vez pasada de que la crítica dice como que es una película sobre la quietud y la paz y un tipo de amor muy tranquilo, digamos, ¿no? Pero el tipo de amor que hay entre estos dos, entre Laura y Adam, digamos que es un amor que se sostiene, es muy típico, un amor muy habitual, como obsesivo, que se sostiene bajo la... Vos te quedaste con la llave, ¿no? Sí. Ah, gracias. Perdón. No pasa nada. Que se sostiene sobre no tocar algo, digamos, ¿no? Hay algo en donde vamos a decir así, ella se pavonea de la fama que va a tener, de las cosas maravillosas que ella va a hacer, y él no tiene que tocar eso, digamos, ¿no? Es una típica posición amorosa. Es muy común ver esto, no solamente clínicamente, uno a veces puede escucharlo a un amigo, una posición, a uno mismo también le puede pasar, que haya tenido momentos así, que quiero decir, nadie está vacunado contra el amor, digamos, ¿no? Y que él esté como en una posición en donde la que... Hola Marcel, pasá. La que se pavonea, digamos, ¿no? De que tiene el falo es ella, o que va a tenerlo, o que ya lo tiene porque se anticipa de que va a tenerlo, digamos, va a tener la fama y el poder.
y él es su público, o sea, ella necesita que un público, es algo típico, que una creencia necesita su público, que alguien le confirme la consistencia de lo que tiene ella. De manera tal que él adivina que esto debe ser algo importante para ella, él no lo toca, hay un pacto ahí de no tocar y ubicarse como el público que le da consistencia al falo de ella. Y él puede tener lo suyo, puede ser también en el futuro famoso, pero él va a ser famoso de manera tal que ella entonces va a poder fanfarronear de que tiene un marido famoso, digamos, ¿no? Y entonces los dos están enganchados en un pacto que en cierta manera puede someterlos, puede ser un problema también, porque muchas mujeres no pueden dejar a su pareja porque ellas quieren decir que tienen algo importante en las manos, digamos, ¿no? Es un tipo de posición. Y en donde lo importante es lo importante que tendrían entre manos ahí, el prestigio que alguien alcanza por tener eso. Eso a veces puede tener un precio fatal, digamos, ¿no? De alguien pagar un precio muy alto porque quiere ser importante, y entonces tiene esto. Y el marido, sometido a tratar de que la mujer tenga algo importante, que a veces puede ser el mismo. A veces quedar enganchado en una posición, por ejemplo, quiero progresar en mis negocios, etcétera, etcétera, es indispensable porque... No es porque piense que cínicamente la mujer lo quiere exactamente por la plata, no es completamente tan sencillo, tan simple, pero como si hubiera una intuición de si esta no tiene algo importante, esto se puede quebrar, hay un problema, no se sabe bien qué va a pasar. Entonces, se trata de alguien que queda como enlazado, sometido al proyecto de ella, y entonces ciertos caminos que alguien puede tomar corren el riesgo de quedar mezclados con el proyecto de ella, que no quede muy claro cuál es el proyecto propio del proyecto de ella. Y esto es típicamente lo que pasa en la inhibición, digamos, ¿no? En la inhibición, Freud, por ejemplo, decía que la inhibición habitualmente se la asocia con un frenado de un movimiento. Pero recordemos que un movimiento puede ser un movimiento de autotransformación personal, una metamorfosis, es un movimiento. Alguien no tiene que irse a Mar del Plata para moverse, alguien puede estar en el mismo lugar y haber producido un movimiento. La lógica lacaniana, la idea del acto en Lacan tiene que ver con esto. Hay una transformación, hay un movimiento. Alguien cambia de posición sin haberse ido a Mar del Plata, o sea, cambia de posición en el mismo lugar, pero se ha producido un movimiento. O la idea de giro de los discursos en Lacan tiene la misma orientación. Puede haber un movimiento por las maneras en que se dice algo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la inhibición? Ahora voy a apoyarme un poquito, es un pequeño apoyo, en el anteúltimo capítulo del Seminario de la Angustia, que Lacan en el Seminario de la Angustia trabaja con un cuadrito que intenta como volver a trabajar inhibición, síntoma y angustia de Freud. Él da como su versión de qué es lo que está diciendo Freud en inhibición, síntoma y angustia. Pero lo que me pareció interesante, por lo menos en mi lectura de ese cuadro, Lacan coloca en el Seminario de la Angustia el cuadro en dos lugares. Al principio del seminario coloca el cuadro y pone inhibición, síntoma y angustia, lo desarrolla en un par de capítulos, digamos, ¿no? Y después, al final del seminario, parece medio raro porque cambia las palabras que ponen los casilleros.
Pero mi lectura es que ahí está como tratando de ubicar un movimiento. Ahora lo vamos a seguir. Vamos a ver si cruzamos el cuadro de Lacan, o los cuadros de Lacan, con algo de la película y algo más que vamos a decir. ¿Por qué decía que es típico de la inhibición? Freud da ejemplos de la inhibición. Uno típico es, por ejemplo, el calambre del escritor. El escritor que no puede escribir, digamos, ¿no? Y Freud dice que esta inhibición tiene que ver con una contaminación, con una erotización, o sea, el acto normal de la escritura quedó erotizado, se contamina con, por ejemplo, el deseo materno. Quiero decir que si el tipo es escritor, es el novio de mamá, o termina siendo como el preferido de la madre. Y ahí hay un conflicto, digamos, ¿no? Pero el conflicto es que ya podría tener, por algún tipo de problema, podría haber como una especie de misterio de que su cuerpo lo ha abandonado. De golpe él es una parte del cuerpo materno, o es una cosa materna. La idea de falo aproxima esto en Freud, digamos, ¿no? Que alguien puede ser algo del otro, digamos, ¿no? Puede entrar en una especie de economía de fantasía, en donde el tipo, la inhibición es un problema no poder escribir, si el tipo quiere escribir, pero la inhibición lo salva de algo peor todavía, digamos, ¿no? Su inhibición es una manera de ponerle un poquito de límite a algo que sería mucho peor, que es que él quede completamente capturado por deseos de otros, o sea, que su cuerpo se abandone, digamos, a ser un instrumento de otro. Entonces, la inhibición, el freno, tiene algo de un deseo ahí en juego, aunque parece muy inhibido. Muchas veces esas personas tienen como la sensación de que están muy inhibidas, pero que tienen muchas veces como una vida intensa personal, digamos, ¿no? Que no la cuentan a nadie, que pueden agarrar y tener, o tienen imaginación, desbordan su necesidad de salida por algunos lugares, pero en algún punto está frenado, no puede realizar el asunto. Entonces me parece que nosotros vemos en Patterson esta cuestión de alguien que escribe poesía, todo, pero está inhibido, no puede publicar su poesía, no puede darla a leer a gente que le interese la poesía. Está como, le dice que sí a cualquier pavada que dice la mujer, digamos, para los críticos de la película eso parecería como el sumum del amor, pero en realidad, bueno, será el sumum de un tipo de amor, un estilo de amor. En un momento determinado, entonces, él es entonces como un objeto precioso, valorado, o de futuro valor para los planes de la mujer, digamos, ¿no? Pero entonces, esa idea, ese pacto, ese modo de funcionamiento erótico, tiene que ver con una cierta fantasía. Hay una escena de fantasía que se actúa todo el tiempo y que se repite esa fantasía. Esa fantasía, ese modo que se actúa, la escena esa la vamos a poner acá donde Lacan pone acting, en el seminario de la angustia, en el cuadrito. Es un modo de repetición de una actuación. Mientras alguien está cegado, alguien no capta bien qué costo tiene y por qué está actuando de esa manera, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, esta persona, recuerden las escenas del suicidio actuado, digamos, de gente que piensa que si no tiene a esa mujer, no es nada en el mundo, es un abismo total, necesita pegarse a algo. Me pareció interesante porque en Perro Fantasma,
Se trata de la historia de... Aparecen los perros también, hay muchas como cosas coincidentes, digamos, ¿no? Los elementos significantes de Jarmusch, ¿no? Los perros, la comida, bueno, diferentes cosas, pero Perro Fantasma se trata de este tipo que lo llamaba Whittaker, ¿no? Bueno, es la vida de este tipo, muy parecida a la película en cierto sentido, es como una semana en la vida de un asesino profesional. Podría ser un western la película, solo que hay la siguiente cuestión. Este tipo, que nadie conoce su nombre, su identidad, le dicen Perro Fantasma, es el perro, nuevamente, y el fantasma, que vamos a ver. Y este tipo es un asesino a sueldo, pero lee y lee El Camino del Samurái, porque él tiene un código, él respeta un código samurái y se apega al código y a su jefe. O sea, tiene como un sometimiento, o sea, toda su vida él se dedica a ese amo. Y tiene toda una filosofía del samurái, pero el samurái es un esclavo de ese amo. Él no tiene problemas con la esclavitud, él tiene problemas con cómo poder hacer para seguir siendo fiel a ese pacto, a ese código, toda la cuestión. Y a un pequeño desvío, porque vale la pena, parece muy interesante, es alguien muy solitario, es alguien parecido a Adam Driver en la película Patterson. ¿En qué sentido? En el sentido de que Patterson da vuelta como chofer con un colectivo, ¿no? Está todo el tiempo girando acá el trayecto, ¿no? O el camino, ¿no? Como dicen, el Tao es el camino. Pero que para nosotros el trayecto nos tiene que empezar a sonar al problema de la pulsión, que ahora vamos a ver, ¿no? Un tipo que gira y va pasando cosas. Esto también es un giro, ahora vamos a ver qué pasa, cómo se gira en este cuadro. Pero entonces, Patterson tenemos un chofer que gira con el micro y en esos giros y giros y giros va a pasar algo, digamos, ¿no? Y en Ghost Dog tenemos un tipo que va con el auto y escucha una musiquita también, y va con el auto y hace lo que tiene que hacer, y al otro día hace lo mismo, va con el auto y se tiene que bajar, matar a uno y vuelve a la casa. Y es como podría ser una de esas películas como de ruta americana, estilo Wenders, no sé, París, Texas, digamos, ¿no? Y entonces lo que quería decir es que esto es un pequeño desvío. Ahora vuelvo al tema central que quiero tocar, pero me pareció interesante que este tipo solitario, un asesino samurái solitario que anda girando con el auto y matando gente, tiene un mejor amigo. El mejor amigo es un haitiano que vende helados en este puestito, es este. Y es interesante porque no habla inglés, o sea, este habla inglés y este habla francés. Este no sabe hablar francés, este no sabe hablar inglés prácticamente, solo sabe dos cositas para vender helado, para sobrevivir. Pero ellos se entienden de alguna manera, hay como alguna musiquita y está muy bien lograda la película, los diálogos entre ellos que no se entiende, que uno no entiende lo que dice el otro, pero capta y le contesta como en francés, y por supuesto está subtitulado en inglés cuando pasa así, y entonces parece como que se entienden, conectan en algo, es un modo de amor, digamos, no entenderse, pero entenderse bajo la forma de que se acepta que no se entiendan. Ahora vamos a ver por qué hice este desvío, digamos, ¿no? Pero estoy anticipando un modo, es otro tipo de pacto, es otro tipo de amor, otro tipo de sexualidad también. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero
Porque cuando hay este acting, cuando hay este modo de escena, se supone que, podríamos decir, parafraseando un poquito a Lacan, que hay un escenario en donde uno más o menos se podría imaginar que hay relación sexual. Quiero decir que algo así como, le digo a mi mujer todo que sí y garchamos bárbaro, digamos, sería algo así, digamos, ¿no? Salvo el siguiente problema, digamos, ¿no? Hay como una proporción perfecta, digamos, ¿no? Como que eso cerraría bien, salvo que eso no funciona, que no es así, digamos, ¿no? Todo andaría perfecto, salvo que eso no funciona así, y la película Patterson nos muestra, además de la clínica que vemos cotidianamente y de la vida cotidiana, la película nos muestra un poquito por qué eso no es así, digamos, ¿no? Porque aparece un momento, pero en muchos momentos de la vida aparecen estos momentos, que hay lo que se llama turbación en Lacan, digamos, en el seminario de la angustia, ¿no? Que es que hay una caída, una caída de algo que toca algo del cuerpo, pero hay un elemento, pero justamente en este caso tiene que ver con una caída de un objeto anal, como si fuera una caca, digamos, ¿no? Y es interesante porque por lo menos en castellano, no sé cómo sería esto en inglés, pero creo que puede ser parecido, pero es algo así como que uno dice la cagué, o se arruinó la escena. Hay algo coincide una caída, una pérdida de un objeto con que hay una ruptura de la escena. Pero hay algo en donde se amenaza romper la escena de la actuación. La escena que se venía repitiendo y donde supuestamente es una escena donde todo tenía que funcionar bien. Entonces, en esos momentos de turbación, por ejemplo, Lacan da el ejemplo de El hombre de los lobos cuando ve la escena de los padres cogiendo y el pibito, el chiquito, se caga encima. ¿Recuerdan esa escena? Bueno, Lacan lo da como ejemplo de turbación, digamos, ¿no? Como algo en donde parecería como que el cuerpo desprende un objeto que va a representar, va a ubicar una caída. Hay una caída que tiene que ver con un efecto en el cuerpo de que alguien pierde algo propio, ¿no? Pero además, ese objeto que va a encarnar esa pérdida, toca, digamos, coincide ese momento de pérdida del objeto con una puesta en cuestión de la escena, del escenario en donde había supuestamente proporción sexual. Entonces, esa pérdida implica un momento de angustia porque alguien siente que se desgarra la escena y todavía no tiene claro qué otra posibilidad hay. O sea, alguien se sentiría atrapado en un mundo en donde él era alguien valioso, en tanto tenía algo para el otro, eso cayó, eso ya no es así, no lo tiene más, y entonces no sabe qué es lo que va a hacer de él. Y hay la amenaza sobre el horizonte muy presente de que si él perdió eso, no es que esa caca es un resto, sino que todo él es un resto, porque lo que perdió es lo que tenía valor. ¿Se entiende? Hay una operación a hacer para aceptar esa pérdida, que esa pérdida sea un resto, y que hay que ver cómo él se revaloriza o cómo él se renomina. A la nominación vamos a llegar, por volver al tema del nombre. Hasta acá lo que estoy diciendo se puede seguir. Igual yo estoy hablando bastante, pero puede ser charlado, o sea, vamos como viéndolo y cualquiera de las cosas que estoy diciendo puede ser objetable, es una opinión nada más. O sea, Pero, sí. La diferencia entre perderse con ese objeto valioso y poder perderlo es que el sujeto no elige. Todavía no eligió. En la turbación es como un momento que alguien dice, ¡ay, me cagué! No, está como se le transforma, es como todo su ser, su semblante, es como
que ha quedado como convertido en... se me arruinó todo, y yo mismo también, o sea, estoy arruinado, digamos, ¿no? Ahora, entonces, la validez de este cuadrito, este cuadro me parece que tiene valor si lo tomamos con onda, si no son casilleros perfectamente estancos, por ejemplo, tomamos en cuenta que no hay que hacer un súper recorrido para llegar a la angustia, es como inmediatamente, un pasito o casi inmediato, o sea, el cuadro, hay un movimiento acá, pero también es como una hoja que se puede plegar, y entonces en el mismo momento que pasé por acá, ya estoy pasando por el otro lado. Pero entonces, tenemos la turbación, que en el caso de Patterson, acá más o menos llegué un poquito a lo último que habíamos llegado a hablar la vez pasada, que es cuando el perro se come su cuaderno de poesía, o sea, lo valioso que él tenía, que lo colocaría como en un lugar de que, según la mujer, qué sé yo qué, y que él, de alguna manera, inhibe en un doble sentido. Siempre hay que tener en juego como el conflicto psíquico, la lucha interior, porque él, por un lado, retenerlo le permite mantener el imaginario de la fama posible, que si él lo da a leer, bueno, el público dirá si está maravilloso o no, digamos, ¿no? Ese es un problema típico del inhibicalambria de escritor o de habla. Hay mucha gente que le cuesta como hablar en público sus ideas, porque sus ideas pueden ser maravillosas mientras él no se las cuente a nadie. Ahora, si se las cuenta, se verá, alguna será buena, otra será mala, o quizás todas son maravillosas, pero bueno, habrá que ponerlo a prueba. Ahora, Patterson tiene ese momento, pero que al mismo tiempo, ese momento de turbación parece como un accidente, al mismo tiempo es como algo que era necesario que ocurra, porque esa escena no se podía sostener. Y tenemos entonces ese momento de turbación, de pérdida y de angustia. Pero acá hay algo interesante, que es el tema del trayecto y del movimiento. Cuando yo repasaba el capítulo ese del seminario de Lacan, yo estaba como un poquito tomado con el tema de los círculos y que este tipo se morfa. Yo les había dicho, había propuesto como que se morfa una anulación, se morfa un cero, porque se morfaban los círculos. Pero quiero matizar un poquito la idea, porque la angustia siempre revela un nombre del Padre, es uno de los nombres del Padre. Quiero decir, la angustia siempre revela una posición, que hay algo subjetivo, que alguien no ha quedado completamente aplastado. Quiero decir, si alguien está angustiado, es como que está vivo, que está subjetivamente todavía, es que está, de alguna manera tendría la intuición de decir, che, acá hay algo que está mal. Entonces no quedó completamente anulado, no es está como aplastado, pero todavía le queda un poquito de aire. Y eso me hizo pensar, justo Lacan, en ese capítulo se llama algo así como de un círculo un círculo no irreductible a un punto, algo así se llama el capítulo. O de un círculo irreductible a un punto. Un círculo, en topología, se puede reducir a un punto, se puede equivaler a un punto. Pero depende, como los amores, depende, digamos, ¿no? Podría ser que hubiera algo irreductible. Si el círculo tiene un agujero, no se puede reducir a un punto. Por ejemplo, yo puedo decir topológicamente, ¿no? Topológicamente este círculo es lo mismo que esto, y es lo mismo que esto, hasta que queda un punto, digamos, ¿no? Salvo si el círculo adentro tuviera un agujero. Quiero decir, esto yo no lo puedo reducir a un punto. Si considero que parte del asunto es el agujero. Pero todo el asunto es que no está tan claro que eso suceda. El agujero hay que producirlo también, o hay que producir la demostración de que había agujero ahí.
Y hay algo del agujero que se juega en la subjetividad. Ahora vamos a ver. Quiero decir, si se reduce, por ejemplo, parte del circuito pulsional del trayecto, se dirige ese trayecto a constituir ahí un agujero, a ubicar un agujero. Por ejemplo, uno podría decir, che, al final si vos das vuelta todos los días, te vas en micro de acá para allá y toda tu vida es hacer esto, y volvés siempre a lo mismo, y volvés y volvés. Esto es lo mismo que nada. Eso es lo mismo que decir, ¿por qué no te matás? O sea, porque igual, o sea, una vida que pasa siempre lo mismo es nada. Pero no es nada ese recorrido. ¿Se entiende lo que digo? Aunque uno podría anular lo que hay ahí. Depende de un asunto de punto de vista, cómo se ubique. Podría haber como un mecanismo de anulación que diga que no es nada y que al mismo tiempo podría haber alguna cosa en donde algo es algo, ¿sí? Entonces, hay un segundo movimiento de la angustia que es... la angustia es como una indicación de que hay algo ahí que hay que tocar, que hay alguien que se siente mal con eso, que no va el asunto. Ahora, el problema es que en el primer momento del cuadro, ojo, insisto que la lectura de que son tiempos del cuadro es una lectura personal, no es tan obvia en Lacan. Digo, porque por ahí lo leen y dicen, che, Lacan no está diciendo exactamente lo mismo, no importa, yo lo tomo para soporte de mis ideas, no importa si Lacan no dice lo mismo. Me parece que dice eso, pero igual no es lo más importante. Entonces, a mí me parece que en un primer momento, en el cuadro, la angustia parece argumentada como la cagué, o sea, destruí todo, ahora no soy nada, soy un desecho, un desastre, y al mismo tiempo me siento mal, porque supongo que debería hacer algo, pero no soy nada. Pero eso inmediatamente cruza a la inhibición nuevamente, y acá hay una cuestión interesante, porque en el segundo cuadro Lacan le pone acá deseo, ¿no? Empieza a jugar con la palabra deseo de no ver, bueno, diferentes tipos de cuestiones ligadas al deseo. Entonces uno podría preguntarse por qué, cómo puede ser que la inhibición lo coloque como en relación al deseo. Pero recordemos que la inhibición porta un deseo. Por un lado, el problema del deseo del otro, y por otro lado, el deseo de frenar, de no convertirse en el objeto del otro. Entonces, acá puede pasar algo interesante, que es que depende en este lugar de la lectura que yo haga, del movimiento, o sea, acá se produce una recurrencia, o sea, vuelvo al lugar de partida del cuadro, pero acá ya no estoy, supongamos, inicio acá el movimiento, 1, pero cuando vuelvo acá, en este segundo cuadro, ya esto es 2, o sea, vuelvo a pasar por el mismo lugar de inhibición. Y acá pueden pasar dos cosas, o no pasa nada, había varios chistes que son así, después voy a contar un chiste de eso, pero, o no pasa nada, o hay una lectura sobre en qué posición estaba inhibido, digamos, ¿no? Y si se produce una lectura, puedo ubicar que lo que cae acá Lacan pone ideal, digamos, ¿no? En el lugar de la turbación. Es muy raro eso, porque uno diría, pero fenomenológicamente o clínicamente o descriptivamente lo que se ve es una persona que no está en el lugar del ideal, que se siente mal, pero se puede leer el ideal. Entonces yo lo que propongo como lectura es que en un segundo movimiento, si se puede leer, se podría ver deseo de quién era, lo que me dejaba inhibido, pero al hacer esa lectura ya puedo poner en juego mi propio deseo, ideal de qué era, de qué escenario era, digamos, no lo que no estaba pudiendo largar para darle consistencia a ese ideal. Y entonces acá paso a algo también un poquito sorprendente, que es que en la escena del acting Lacan pone duelo. Pero porque sería la oportunidad de hacer un duelo.
sobre ese asunto. Ahora, lo que quiero tratar de mostrar es dos cuadros diferentes o dos movimientos diferentes. Espera, termino la frase y te doy lugar. Que no es lo mismo cuando en un segundo movimiento, si pude captar algo, puedo hacer el duelo de la escena del acting. Puedo perder algo del objeto que le daba consistencia al ideal y puedo perder algo de mí mismo. Puedo intentar ubicar acá un movimiento de pérdida que, si se produce, podría dar lugar a un nuevo amor, a un amor constituido con otra lógica, de otra manera, un amor distinto sería. Sí, Jaime. Por una parte lo dijiste, pero pensaba que en la segunda vuelta se pone de manifiesto que la turbación estaba en el lugar del ideal. Sí. Que eso es lo que justamente se tramita como duelo. Sí. Sí, sí. Sí, Sí, podría haber la oportunidad de que se pase de uy, la cagué, es un desastre, está malísimo, a bueno, había que perder esto, porque esto era un delirio, esto era una posición en donde yo estaba tratando de servir como un samurái a mi dama. Ahí mezclamos el amor cortés con la guerra del Japón, digamos, ¿no? Estaba como un guerrero suicida al servicio de darle consistencia. ¿Pero por qué? No es que soy tan tonto, que yo tenía mi ventajita, mi ganancia, que es creer que la relación sexual existe. O sea, que yo tengo garantizado, si logro poner en escena o mantener cierto terreno de fantasía, tendría tranquilidad acerca de mi lugar en el mundo. Perdería la incertidumbre, y por supuesto esto, si yo creo esto, estoy en el limbo, estoy como Adán y Eva, según Kierkegaard, antes del pecado, digamos, ¿no? Porque yo podría tener relaciones sexuales, podría coger, pero estaría como un niño. Ese modo, o sea, no se trata de las acciones en sí mismas, sino qué posición subjetiva alguien va a tener con respecto a la acción. Sí. Es como la crítica al ideal religioso de la armonía del amor donde está velado el goce. Sí, exacto. ¿No? Y me parece que Lacan hace muchas veces esta operación de distintas maneras. De poner de manifiesto que esa armonía no existe, para decirlo de otro modo. Y que la turbación sería parte, por ejemplo, quizás, ¿no?, de un momento ineliminable del proceso analítico. Entonces, que uno venga ya con otra turbación. En la transferencia se reedita algo de esa turbación para que haya un movimiento nuevo, digamos. Sí, muy interesante que trajiste el tema de la transferencia, porque la palabra transferencia tiene en su raíz algo de transporte, ¿no? Es necesario un movimiento a hacer. Pero al mismo tiempo, bueno, como si hubiera una intuición de Jarmusch, el movimiento, de que hay algo que se tiene que mover. La pulsión también intenta hacer algo. Lo que pasa es que parecería necesitar algo que ahora vamos a ver cómo llegamos a eso, que es el pasaje por el otro. ¿No? Porque hay algo que viene de otro lado, tiene que venir de otro lado. Quiero decir, todo ese movimiento que estoy tratando de situar está permanentemente amenazado. Todo ese movimiento puede ser como nulo, o que haya que darlo miles de veces y no pasa nada. Es necesaria una vueltita más para que algo ocurra y para que haya este cambio, digamos, ¿no? Uno podría agarrar y tener esa pérdida, y por ejemplo es típico clínicamente, no sé, el tipo que súper importante la plata para él porque ese es como lo que le da su ser en el mundo, qué sé yo, entonces acaba de vender una propiedad y con esto va a poder ahora sí hacer el negocio de la vida y qué sé yo, y tiene la plata en el maletín y la va a llevar para comprar el otro negocio y carga nafta en el auto y para no perder la plata.
típico, para no perder, la quiere tener todo el tiempo consigo porque no la quiere largar y la quiere tener todo el tiempo consigo, entonces por las dudas agarra y la tiene, él la quiere estar mirando mientras la tiene, mientras le cargan nafta, y justo le agarra ganas de ir al baño, que no es casual que sea algo del baño. Pero y se olvida el maletín arriba del techo del auto. La cagué, pues. Y entonces, exactamente, o sea, viene y el tipo pierde su dinero. Miles de ejemplos muy parecidos hay, y se pierde. Pero ¿qué pasa? Esto que se pierde, el tipo se pone mal, no sé, una semana, un mes, está pésimo, que la cagó, que perdió la oportunidad de su vida y qué sé yo, y después empieza a esforzarse para hacerlo de nuevo y va otra vez a juntar la plata en el maletín, digamos, ¿no? Quiero decir, no siempre se produce el viraje de que alguien pueda pescar, che, pero es muy raro esto, ¿por qué me olvidé el maletín? O sea, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se constituye eso en algo parecido a un síntoma? Quiero decir, algo que aporte lectura, que escriba ahí algo, algún movimiento, digamos, ¿no? Y que lo interrogue a él mismo. ¿Cómo? Eso no es tan sencillo de hacer. Y muchas veces tenemos una clínica de gente que no interroga nada, que es como asintomática y cuya normalidad es como su rasgo más patológico, digamos, ¿no? Como en una película que escuchaba algo así como a mí me asusta la gente normal, digamos, ¿no? Donde hay alguien que no tendría la posibilidad de interrogar, digamos, nada de eso. Etapa del sentido común, esa falla, digamos, y que dice, fui boludo, del efecto de la sensatez. Exactamente. Eso, la sensatez le aplasta la posibilidad. Ahora, ¿cómo es que se puede producir algo de este movimiento? Porque si alguien se queda con que perdió todo y no interroga nada, digamos, no interroga la escena, es un problema, digamos, y es solo eso. Lo interesante es que lo que vemos acá en Patterson es que el tipo, en cierta manera, le viene una interrogación por la vía del japonés. Esto me interesa, ¿no? Entre la guerra del Japón y el código del samurái de Ghost Dog y Patterson, ¿se apagó la estufa de ahí o no? No. Mirá. Sí, me di cuenta que está fresquito, no es suficiente la estufa. No, lo que quería decir es que la forma en que alguien le llega como viniendo desde algo extraño, desde algo extranjero. En Patterson al tipo le llega esa conversación con el japonés al final de la película, me parece muy interesante, porque es como si el japonés de alguna manera aludiera a... casi parece como decirle que él puede ser un poeta. O sea, le sopla. Pero es interesante por el carácter de extrañeza que le pone Jim Jarmusch, de que el ajá y la forma de hablar que claramente extraña, digamos, ¿no?, del japonés, la necesidad de que venga algo desde afuera. Eso me hace acordar, por ejemplo, Freud en las 5 lecciones sobre psicoanálisis decía que, por ejemplo, citaba a los inicios del psicoanálisis con Breuer y que había pacientes que estaban como alucinadas y murmuraban cosas. Pero en esos momentos o de alucinación o momentos hipnóticos de trance, ellas no sabían lo que estaban diciendo, ellas decían cosas. Entonces Freud decía que un poco la tarea del analista, que el analista agarraba y se acercaba, escuchaba las palabras de la paciente y tomaba nota, y después el analista le murmuraba esas palabras a la paciente. O sea, le hacía escuchar a la paciente lo que ella misma había dicho,
pero pasado por otro, de que otro se lo dice, que le escuchó. Y eso tenía una eficacia, digamos, ¿no? Eso me parece interesante, el pasaje de la palabra por el otro, la vuelta esa que da la palabra, y el lugar que Freud intuye del analista como apuntador, el que como toma apunte, digamos, ¿no? Y entonces después puede pasarle a la paciente, pero en realidad es la palabra de la paciente, más o menos, porque vía pasaje por el exterior de Freud. Y me parece una operación parecida con el japonés. Y Freud dice algo más. Freud dice que lo importante, es muy interesante la precocidad con que Freud dice esto, porque no estamos hablando solamente de construcciones en psicoanálisis, sino en textos previos de Freud, que Freud dice algo así como lo importante no es solamente que la paciente lo diga, sino cómo ella se anuda a esa palabra. Eso me parece muy interesante porque la teoría de los nudos de Lacan es como un intento de volver a entender el psicoanálisis, de cómo pensar ese problema del anudamiento a la propia palabra, ¿no? La idea de ligazón en Freud, digamos, ¿no? Lo importante no es que la paciente diga, sino cómo va a ligar y cómo se va a anudar a su propia palabra y qué va a hacer con ese nudo. Ese es lo que dice Freud ahí. Y no lo puede hacer sin ayuda del analista ahí. Pero no es solamente un analista el que puede haber otros modos también, digamos, pero me parece interesante esta idea de que algo le viene del japonés, esa forma de anudar, de que se produzca una operación que no sea solamente la cagué, sino que esa pérdida se puede perder y ahí se va a tratar de hacer otra cosa, digamos, ¿no? Y se va a introducir una letra que tiene que ver con una renominación. Ahora voy a ir ahí. Vamos con el tiempo, más o menos bien. El amigo haitiano, que es algo parecido, digamos, en Cocteau. ¿Vos la habías visto la película? No. Ah, muy buena intuición, que no viste la peli, igual lo agarraste. Ese asunto de que algo que viene del exterior, que puede ser, por ejemplo, algo que viene como de afuera, como de otra dimensión. Es muy importante esta cuestión de cómo hace alguien para armar su propia letra, digamos, ¿no? Su propio nombre, ¿no? Que va a ser el lugar donde se va a poder apoyar o sea, alguien tiene que hacer esta operación de nominación, de no quedar como un desecho, de uy, la cagué, ahora no soy nada, soy una porquería, me tengo que matar, como lo que pensaba este tipo, digamos, que juega un poquito a que se va a matar en la película. ¿Se acuerdan la escena del suicidio fingido, digamos, ¿no? La amenaza de suicidio? Esta mina me deja, yo no soy nada para ella, no soy nada para nadie, no tiene sentido seguir viviendo. Es un problema que aparte a Freud también ¿se acuerdan de Signorelli? Digamos, ¿no? El problema del suicidio, si falla sexualmente alguien. Ahora, ¿cómo? La escena de cuando Patterson llega a la cascada, antes de que llegue el japonés, ¿no? Parece... Sí, un semblante como suicidarse. Todo mal, no sé si no me voy a tirar por el río Passat. Ahora, ese asunto de cómo alguien se recupera, cómo se levanta subjetivamente, ¿no? Cómo arma un nombre propio que no dependa, que no lo deje arruinado porque lo dejó la mujer o porque su dueño, señor feudal japonés en la época de los samuráis, diga que no lo quiere más a este tipo, digamos, ¿no? Este estaba pegado en la vida, su vida era ser el esclavo de no le importa más nada.
¿Cómo hace alguien para poder pasar este punto? ¿Cómo hace alguien para ir al duelo? ¿Qué operaciones puede hacer para no quedar destruido por la pérdida que acaba de ocurrir? Antes de ir ahí, una pequeña cuestión más, quiero decir. Perdón, primero me tengo que poner el pullover porque ya no aguanto, venía medio equipado y perdón, un segundito nada más, pero antes de ir a ese punto, ese asunto del encuentro con otra dimensión, el problema de la necesidad de pasaje a otra dimensión, que en algún caso puede ser el japonés. Por ejemplo, para Lacan un poco fue el japonés. Quiero decir, Lacan, su encuentro con algunas personas, especialmente con François James, y su viaje a Japón, le produjeron ciertos efectos. Pero para otro puede ser el encuentro con el Espíritu Santo, para otro puede ser en la ciencia ficción, por ejemplo, supongamos ahora hay una serie que está en Netflix que se llama Dark, que la recomiendo mucho, en donde hay algo de un viaje por el tiempo, pero resulta que, vamos a decir así, también hay un libro de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad, que tematiza muy bien esto. Es algo así como, hay gente que viaja por el tiempo, entonces desde el futuro pueden viajar, pero se ve que en el futuro, por una guerra atómica, lo que sea, medio lo estoy inventando porque no me acuerdo bien, pero no importa, es mi propia ciencia ficción, no había tal metal necesario para producir la máquina para viajar por el tiempo. Entonces, para hacer esa máquina, tuvieron que haberlo hecho, supongamos que pueden viajar por el tiempo en el siglo XXII, pero tuvieron que hacerlo en el siglo XX, porque en el siglo XXII ya no había cesio 220, pongámosle. Entonces, pero el tipo, para hacerlo en el siglo XX, no tenía las ecuaciones necesarias para el viaje por el tiempo. O sea, necesitó que uno del tiempo, del futuro, le sople las ecuaciones para que el tipo pueda fabricarlo en el siglo XX y pueda en el siglo XXII volver al pasado. ¿Se ve este tipo de cuestión? O sea, es una cuestión en donde de golpe algo viene de otra dimensión. O sea, algo en la lógica y en la temporalidad que uno estaba viviendo, eso no puede ocurrir. O sea, tiene que haberse desgarrado el tiempo y tiene que haber venido algo de otro lugar a traer como algo, alguna ayudita, vamos a decir así. Por ejemplo, en el cuento de Isaac Asimov, la fórmula matemática, la ecuación temporal. Y acá hay algo parecido. ¿Cómo? Volver al futuro. Volver al futuro tiene algo parecido. Claro, exactamente, no me acuerdo. Sí, exacto, sí. Claro, ese tipo de... No puede venir del Espíritu Santo, puede venir del futuro, en la ciencia ficción, puede venir de una dimensión desconocida. Esos recursos imaginarios, pero que siempre es como intentan fabricar una mitología de que esto tuvo que haber venido de otro lado, porque no, en esta lógica esto no cierra bien el asunto, ¿no? Entonces los humanos podríamos ser extraterrestres que en el exilio, digamos, que venimos de otro planeta, conocen esas teorías, Lausanne Rampa, todo eso, pero entonces me interesa esta cuestión de el cambio de dimensión, o algo que está en una dimensión y de golpe aparece como la articulación con otra dimensión. Por ejemplo, en los nudos borromeos, ustedes tienen escrituras de los goces en algunos lugares. Como nudo, digamos, ¿no? Los nudos son una línea en 3 dimensiones. Es una línea unilateral
que para anudarse tiene que estar en 3 dimensiones. Ahora, en 3 dimensiones no se puede escribir nada, porque los espacios no están delimitados. La escritura de los espacios es solamente cuando uno lo escribe, lo achata y lo pone en plano en 2 dimensiones. Pero entonces parecería como que hay un juego en Lacan, en la idea de los nudos, de que algo puede como pasar de una dimensión a otra. ¿Se ve lo que digo? Como, o interactuar entre 2 dimensiones. Algo aparece que era como de otra dimensión, ¿no? Le ponemos, que es parecido a poner este círculo acá. Quiero decir, el plano, cuando uno le produce el papel y uno puede escribir los goces en los nudos, es similar a un cuarto nudo, es similar a lo que en teoría de nudos se llama hilván, que es como hacer pasar un nudo. Hay una forma matemática, de aritmética, de ponerle nombres en los pasajes. Ahora yo no me quiero detener en eso, es solamente una propuesta, como una invitación para pensar, lo dejo un costadito, eso. Pero quiero decir, el equivalente en el plano, en la escritura, puede ser similar a lo que en teoría de nudos, que si quieren después de pasillo lo charlamos, no quiero que me quite tiempo de cómo funciona el mecanismo, lo que se llama hilván en teoría de nudos, y las formas aritméticas de resolver el hilván, que es como, por ejemplo, yo digo, si yo haría un nudo acá para hacerlo Borromeo y paso por arriba, le pongo acá +1 y escribo +1. Después cuando bajo pongo -1. Y bueno, depende del resultado que me dé la cuenta, yo puedo deducir qué tipo de nudo tengo. Eso es una forma, porque a veces los nudos están muy enredados. Es muy fácil cuando es así, pero yo puedo agarrar y hacer esto, por ejemplo. Y todo esto es un círculo. Solamente que lo desprolijé un poco. Y está enganchado con este, ve que es como un mamarracho. Entonces no... ¿Cómo hago para saber si esto está anudado o no? Entonces hay un método que hilvana, que es que yo me imagino, bueno, paso por acá, entonces anoto en mi cuadernito +1, después acá paso por abajo, -1 y así. Bueno, hay toda una teoría que ahora no tenemos tiempo de explicarla sobre eso, pero quiero decir, el pasaje, la advertencia o la localización de algo cuando pasa por otro lado, digamos, ¿no? Y ese trabajo del analista de apuntador, de tomar nota, de escritura de algo y que cuando viene del otro lado permite una ubicación especial. Entonces, en el caso del japonés, me parece que hay algo de ese encuentro que ya un poquito, esto necesita varias vueltas, no es una sola. En la película hay como la anticipación del encuentro con la nena, que también hay algo parecido al japonés, porque la nena es como de otra dimensión. Los chicos son de otra dimensión, o sea, no son seres humanos. Entonces, la nena es como que tiene como la magia de que trae algo de otro lugar, desde el punto de vista de una nena. Entonces, él después se encuentra con el japonés, que además le dice algo muy interesante, que es que en poesía no hay traducción. Le está como diciendo que esto es muy relativo, pero entonces como estamos leyendo algo traducido, hay que ponerle como matices al asunto, ¿no? Como él dice, una poesía no se puede leer traducida. Es un poquito relativo eso. Lacan mismo, por ejemplo, también decía que no lo pueden leer traducido. Bueno, está bien, ¿no? Más o menos, no es del todo completamente así, pero me parece interesante porque alude a algo sonoro ahí en juego, algo de la musiquita. Ahí volvemos un poquito a la musiquita. De lo que se juega en la poesía y también en la nominación. No, la poesía puede fabricar algo asemántico, algo que no tiene un significado particular, pero que produce un efecto particular. Ahora vamos a ver. Antes de ir a esto, me olvidé, ahora me doy cuenta, que quería comentarles algo interesante.
Este es el personaje leyendo El camino del samurái de Ghost Dog, el Agapure, que es el camino del samurái, y esto es una pequeña frase que aparece en la película de Jarmusch del camino del samurái, que la leo entonces, a ver qué les resuena esto. Aun si la cabeza del samurái fuera de pronto cortada, aún debería ser capaz de realizar con seguridad una última acción. Si uno se convierte en un fantasma vengativo y muestra determinación, aún con su cabeza cortada no debería morir. El camino del samurái. ¿A qué le suena esto? ¿Le suena algo? Por ahí no me suena nada. Por ahí a mí me suena porque lo leí varias veces, pero no sé. Lo leo de nuevo, a ver qué les parece. Presten atención. Aun si la cabeza del samurái fuera de pronto cortada, aún debería ser capaz de realizar con seguridad una última acción. Si uno se convierte en un fantasma vengativo y muestra determinación, aún con su cabeza cortada, no debería morir. Algo que tiene que ver, algo psicoanalítico, digo, no asesino. ¿Qué piensan de ¿La castración? Puede ser. No más, ¿por qué lo pensás? No, una cosa de lo más pueril, lo de la cabeza cortada y lo de que algo debería seguir, ¿no? Bien, nos aproximamos. Había un cuento del jinete sin cabeza, a mí me sonó a... Sí. Eso, bueno, de eso. situación. Eso. Primer cuestión, el aún nos suena, ¿no? Como conocido, el aún de Lacan, de Ancor, digamos, ¿no? Todavía, algo... Más Pero allá de la muerte. Hay algo de eso, más allá de la muerte y más allá de que tenga cabeza o no, sujeto acéfalo de la pulsión. Quiero decir, Claro. un jinete que va a ir sin cabeza. O sea, hay una maquinita que se dirige y que una vez que la flecha fue lanzada, como dicen los fundamentalistas musulmanes, ya no se puede parar, la acción va a dar en el blanco, digamos, ¿no? Cuando toca algo, Sí, no, ¿qué ibas a decir? no pensaba que si toca algo de otra dimensión, hay algo un efecto que se produce aún sin la cabeza. Sí, eso. Que es algo del nombre, ¿no? Sí, hay algo como si hubiera una acción que no necesita del control de la cabeza, no es intelectual, vamos a decir así, y que va, por más que uno no piense, va, eso me suena pulsional, digamos, algo se va a repetir, y que se dirige esa repetición a que algo ocurra, digamos, ¿no? A veces la repetición tiene mala fama, porque uno tendría ganas de decirle, pará de repetir esto, vamos. Pero a veces uno necesita darle varias vueltas al asunto para que se produzca lo que se tiene que producir. Para que la vuelta no quede igual. Cuando vuelve Exacto. no quede Sí, para dar la oportunidad de que se produzca alguna operación, alguna lectura sobre esa repetición. Y entonces, lo que ocurre es que va el jinete de la pulsión, digamos, ¿no? Va la repetición con la cabeza cortada. Puede ser necesario que tenga la cabeza cortada, que no se entienda todo intelectualmente, digamos, ¿no? Que no se guíe por el significado de los asuntos exactamente, y que ahí se produzca algo que tiene que ver con un asesinato, o con una muerte, con una caída, y con una pérdida, pero tenemos que ver cómo, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo la frase parece aludir, uno no puede olvidar, espera, un segundito, uno no puede olvidar que se trata de que la acción que hay que hacer es que es un fantasma vengativo y hay que matar a quien hay que matar, y si me cortaban el brazo o la cabeza,
el tipo tiene que seguir, es como cuando le pedimos a la selección argentina que pongan huevo, es como, muchachos, flaco, dale, ¿viste? Pero es algo parecido, pero en japonés sería eso, pongan huevos en japonés sería, pero en japonés yo no sé decirlo todavía. Pero supongo que sería un poquito más fino, pero hay algo que va, que tiene que ir y que tiene que hacerlo, y que, espera, un segundito, claro, el empuje de la pulsión, pero que dice que hay algo de la muerte, de que hay que matar algo, pero dice el jinete no debería morir, o sea, como si hubiera algo vital, que el tipo tiene que seguir, que su vida tiene que seguir con eso, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Marce? No, que me confunde de la frase si está como en una posición sacrificial, que aunque sea sin cabeza, está sosteniendo al otro, ¿no? En el circuito pulsional del otro, Sí. O propio. Eso es lo que no termino de... La frase es equívoca como el fantasma es equívoco siempre. Porta las dos cosas. La escena del fantasma pone en juego, muestra el lugar donde sería posible localizar un punto de desencuentro, pero renegado, diciendo que eso que es el desencuentro es el encuentro. ¿Se entiende lo que digo? Acá hay algo parecido. La frase es sacrificial, o sea, supongo que la idea sería, flaco, aunque estés sin cabeza, tenés que ir y hacer lo que tenés que hacer, y es un mandato. Pero igual es interesante esa cuestión de algo que sigue, pero no siempre solamente para servir al otro, sino que, aunque inicialmente sea para servir al otro, puede ser que necesite hacer ese recorrido para en algún momento desprenderme del otro. Pero que durante todo un tiempo sí, es como lo hago sirviendo al otro. ¿Se ve lo que digo? Entonces, porque es la relación que viene con la frase que dijiste antes de la poesía no tiene traducción, en tanto no se puede traducir desde lo intelectual, que tiene otra traducción que hace efecto en otra dimensión del sujeto. No que hace efecto solamente en otra dimensión, sino que fabrica como una especie, como la cueva de Dark, fabrica como un espacio de pasaje, de articulación, no con que hay otra dimensión existente, pero al menos que la dimensión esta tiene un límite, lo cual es, imaginariamente uno le hace pensar que hay otra dimensión existente. Ni siquiera Pequeño rodeo. lengua. ¿Cómo? Ni siquiera la misma lengua. Exacto. Por eso es poesía. Claro. Voy a dar un ejemplo, voy a dar un pequeño rodeo a ver si ayuda a lo que quiero decir. Hace poco vi en Facebook un analista, amigo, colega, que traía para el psicoanálisis, porque todos no todos, pero ¿no? Como traemos de diferentes lados como agua para nuestro molino. Entonces él, Carlos Paola, una cosa que publicó en Facebook, comentaba una escena que le llamó la atención de un maestro de ajedrez que le enseñaba ajedrez a unos pibes. Entonces los pibes le dicen, pero escúchame, ¿por qué un peón cuando se encuentra con otro peón quedan estáticos y uno no puede pasarle al otro por arriba? Si el ajedrez es como una guerra, digamos, ¿por qué? Entonces el maestro de ajedrez le decía ahí, porque son como soldados que van al frente con escudos. Entonces chocan los escudos y se quedan trabados y no pueden destrabarse. Bueno, y así había varias preguntas que le hacían al maestro de ajedrez los chicos. Lo que él decía es que el maestro se veía obligado a inventar historias dada la incompletud de lo simbólico. Le explican las reglas de juego, pero no es suficiente. Un pibe viene y te pregunta, digamos, ¿no? Y lo obliga al maestro a producir mágicamente historias que no es que le dan completud a lo simbólico, pero abre una puertita, digamos, deja abierto como un lugar a que hay una dimensión mágica, extraña, porque el pibe a algún punto se aviva de que el flaco le está cameleando, digamos, ¿no? Pero le está cameleando y no le está cameleando, o sea, le está dando como un recurso, digamos, ¿no?
Y juegan, los chicos hacen chistes con esto. Ahora, ese asunto de inventar, de traer una historia desde otro lugar de la regla del juego, que no es la regla del juego, pero es para decir algo del juego, para que el pibe aprenda a jugar. No es que le quiere explicar historia de los peones, que además es mentira, no era así, pero quiero decir, le trae desde algún lugar algo que le permite jugar, y no es que entiende perfectamente el chico por qué ocurre lo que ocurre, pero admite que como... El ajedrez también es así. También es así. Aún con el límite de lo simbólico, el ajedrecista tiene que inventar. Claro. ¿No? Y por más que intenten escribir todas las movidas y con la fantasía utópica de Deep Blue y todo eso de la computadora, finalmente le van a ganar al hombre y qué sé yo. Sí. ¿No? También existe esta vuelta de hacer algo con esa falta de lo simbólico, que es lo que contaba el maestro. A diferencia del maestro, en el momento que se encuentra con el límite de lo simbólico y se hincha la bola, le dice, mira, en estas son las reglas. Sí, a veces cuando se hincha la bola, o a veces de una lo puede tratar de hacer como un recurso que se imagina que puede funcionar, qué sé yo, pero quiero decir, traer algo desde otra lógica, que después es como un andamio en una obra en construcción, después se puede perder, no es necesario sostenerlo todo el tiempo, porque, pero que permite jugar, encuentra una manera de que sea aceptable esa incompletud simbólica y permite el juego. Esto es algo bastante parecido a aceptar la incompletud de que no hay manera de garantizarle el falo a la mujer, digamos, ¿no? Más bien al revés, y sin embargo poder jugar el juego, digamos, ¿no? Podría ser que uno no sepa de qué manera sostener esa mentira, de darle la garantía a esa mujer y que pueda pavonearse de que va a ser la estrella del rock o de lo que sea, digamos, ¿no? Pero que no sea tan necesario garantizar algo que al mismo tiempo sería ingarantizable. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, esa operación, ese punto cuando ocurre en donde que habilita la puesta en juego del juego y del registro simbólico incompleto, pero sin embargo funcionando, eso tiene que ver con el nombre del padre. Quiero decir, la operación del padre permite ese tipo de operatoria, digamos, ¿no? Es como si localizara, transmitiera la experiencia de algo de esos milagros, como algo así como, yo no sé cómo se les habrá ocurrido que los peones del ajedrez se topan. Te digo esto, pero siempre debe haber algo milagroso, que a alguien se le ocurrió esto. Y entonces, como yo no sé cómo funciona la máquina del tiempo, cómo es que ocurrió, pero de algún lado me viene algo que me permite que la cosa funcione. Y siempre tiene algo de mágico y de milagroso, ese asunto, esos asuntos del nombre del padre, digamos, ¿no? Por algo Lacan lo tomó como un vocabulario religioso, católico, de esto. La creación ex nihilo. Sí. Porque tiene una poesía, porque la palabra poesía viene del griego, que es poiesis, es creación. Claro, claro. Sí, hay algo de crear de algún lado que uno no sabe bien cómo, pero que tiene que tener la habilitación para que eso es posible, digamos, ¿no? Porque si me preguntan, si no hay esa operación de función paterna, y alguien me seguiría preguntando, no, pero para mí esto no vale porque no podría trabajar así. Es parecido a esos chistes que uno dice, bueno, te voy a contar una de Jaimito. Resulta que Jaimito estaba con la maestra y el otro dice, bueno, ¿cómo se llamaba la maestra? Bueno, no sé cómo se llama la maestra, ¿no? Pero si todo el tiempo, digamos, si uno no le tira, si no le hay como onda de que es posible el juego, a pesar de los puntos de incompletud y de vacío, no puede operar. Entonces, ¿por qué hago todo este speech? Porque la cuestión de la letra que se pone en juego acá con el japonés, el tipo inmediatamente después del japonés escribe una poesía que en la poesía él dice o preferiría ser un pez, digamos, ¿no?
es un enigma qué será el pez, digamos, ¿no? Hay varias aristas, hay varias líneas que uno podría pensar de qué lugar tiene el pez ahí. Yo la vez pasada les dije algunas, digamos, ¿no? Ligado a que me parecía que el pez es como alguien que respira otro aire. El tipo le decía que respira poesía, el japonés. Bueno, otro aire, ¿no? El pez en el río Passat. Pero también se me ocurrió la musiquita, el nombre asemántico, la musiquita, alguien que se apoya en algo muy simple, pero que sin embargo le permite apoyarse en algo que tiene un valor, y que no es que no tiene ningún valor, sino es el maravilloso para la mujer. Hasta quizás, si él se hace cierto nombre, podría tener otro tipo de mujeres. Pero me interesó la cuestión del fish, porque fíjense lo intraducible, pero que tiene una musiquita particular. Fish, shim, sharmush. ¿Se escucha esto? Digamos, ¿no? La insistencia del sh, ¿no? En algo que aparece como bueno, en la película Ghost Dog también aparece esto. En varias películas de Jarmusch hay como una insistencia de elementos que tienen esta resonancia, ¿no? Y que toca algo del nombre propio, ¿no? Él va a ser un fish, quisiera ser un fish, pero hay que ver qué es un fish, digamos, ¿no? En principio él dice que es lo que a él le quedó resonando de una musiquita, ¿no? Es lo que le quedó resonando de lo que decía el abuelo. De todos los animales que en esa canción que le cantaba el abuelo estaban en la canción, a él le quedó resonando, lo que a él le interesa es la línea. Es interesante la cuestión de la línea también, ¿no? Porque la línea es equívoco entre un dibujo y una línea de un verso de un poema. Y Lacan dice que la letra para él no es no tiene que ver con el significado, sino que la letra, por ejemplo en Literature, Lacan dice que la letra es lo que dibuja los bordes de un agujero. Es un dibujo. Y dice que él sacó esta idea de Japón, digamos, ¿no? Porque en Japón las letras son como un dibujo, hay una caligrafía, hay un arte de la caligrafía china también, digamos, ¿no? Hay una escena muy linda de la película El dolor y la gloria, que se llamaba La última Almodóvar. No la vi todavía. Donde un nene que le está enseñando a escribir a un muchacho más grande, le dice, porque el pibe le costaba mucho escribir, ¿no? Entonces le dice, y aparte el muchacho más grande dibujaba, ¿no? Entonces el pibe le dice, escribir es como dibujar con palabras. Mirá, qué Es lindo. una frase preciosa. Hermoso. Sí. Me pareció interesante la cuestión de dibujar, porque hay algo ligado a cómo dibujar, cómo localizar, cómo el gesto del dibujo, ¿no? Y eso tiene que ver también con el jinete sin cabeza que vos decías, porque no me acuerdo quién de las dos, pero vos. Porque hay algo de cuando un pintor hace un cuadro que toca. Cuando un pintor hace un cuadro, por ejemplo, no está haciendo una reproducción de la realidad, exactamente. Está como... Por supuesto que hay pintores realistas y que tratan de reproducir la realidad, pero igual no puede reproducir la realidad, porque eligió un recorte de la realidad, es lo que él quiso reproducir. De manera tal que hay algo ahí que está como pintando, que produce, que no lo está pintando con los ojos, con lo que veo con el intelecto, sino que hay una parte ciega, quiero decir, o lo pinta con el ojo ciego, con la mano, digamos, no es lo que ve solamente, sino lo que él ve
pero que él no sabe que él ve, o sea, lo que ve sin ver de alguna manera. Entonces, me parece que hay algo ahí de esa especie de recorrido de la pulsión, un poco ciega, que no ve el asunto, pero que se dirige a la localización de un agujero, que en el recorrido se va a recortar un agujero, que la letra, cuando alguien hace poesía, cuando alguien escribe ese fiche, dibuja. ¿Pero por qué dibuja? ¿Qué quiere decir que la letra dibuja, como dice Lacan, el borde de un agujero? ¿O qué quiere decir, por ejemplo, que el arte japonés, por ejemplo, puede dibujar el borde de un agujero? No porque está dibujando un agujero, no es exactamente tan literal el asunto, sino porque la transformación, la sublimación, la creación de que esa pulsión cambió el objeto, cuando hay otro modo cuando hay un cambio en cómo uno dice las cosas, los cambios en el decir y los cambios en la poética vienen acompañados de cambios eróticos, de cambios en los modos de gozar. Y al revés también, cambios en el erotismo pueden venir acompañados de transformaciones en el modo de escritura. Entonces, cuando alguien está haciendo una creación y una nominación se nombra a sí mismo de otra manera, o escribe una poesía, está fabricando un agujero ahí, o es contemporáneo de un agujero, o la letra que se produjo ahí, el arte que se produjo, es solidario, muestra que ahí hay un agujero, que ahí hay algo que se agujereó. ¿Se ve lo que digo? También puede haber arte en fabricar guita y el tipo después se la va a olvidar en el techo del auto. ¿Se entiende? No estoy diciendo que no hay talento en eso. Puede haber talento al servicio de ese amor de garantía fálica, pero que haya un movimiento implica que algo ahí se agujereó, y es lo que Lacan llama duelo acá, ¿no? Según mi lectura, esto puede fallar, pero quiero decir que hay el agujereamiento de la escena infantil en la cual de la escena del fantasma sería, de la escena en la cual el agujero es renegado. Hay reapertura de los agujeros, y eso implica un cambio en el amor y un cambio erótico. Y ahí volvemos un poquito a la articulación entre duelo y amor, pero bueno, ahora me callo así. Doy la palabra para que charlemos un poco más. Hablé mucho. No, sería pasar de como dijiste recién, ¿no? De la garantía fálica, Sí. a operar al beneficio. A que hay una apertura a que podría no ser tan necesaria la garantía fálica, a que podría haber modos de amar o ser amado sin garantizar fálicamente al otro. Podría haber modos creativos de amor, en donde eso se jugara de una manera diferente. Podría ser que no tuviera que sacrificarme como un samurái para la reina, vamos a decir así. En este caso, parafraseo con la película El modo de amor de la película Patterson, ¿no? Sí, lo mismo la frase esa, la estúpida estrategia del amor, donde el adjetivo estúpida califica la estrategia. Sí. La estrategia en general, como algo a priori. Sí, eso sería claro. estúpido, suponer que habría una estrategia. Claro, que la estúpida estrategia del amor yo lo interpreto como el intento de anclar la escena supuestamente que me da una garantía fálica. Eso sería la estúpida estrategia del amor. Si hubiera esa posibilidad, que siempre es fantasmática, uno escucha en la clínica todo el tiempo, no, porque mis amigas me dicen, no, sos una pelotuda, no le hubieras hablado y lo tenías al pie. No me jodas, no es tan, no le hubieras hablado, no hay la técnica, porque si alguien tendría la técnica del amor, por empezar habría que matarlo, digamos. Pero obviamente le afano la fórmula, pero o sea, no hay eso. Pero uno podría vivir toda una vida dirigiéndose a buscar esa fórmula o a sostener esa fórmula
o bajo la fórmula del sufrimiento, de me siento mal porque no pude lograrlo, porque había la fórmula, pero yo no pude hacerlo, pero lo hay, ¿no? Variantes, miles de variantes dirigidas a esa cuestión. Ahora, pero bueno, sigamos charlando un poquito más, a ver cómo lo... Marce. Millones de cosas, ¿no? Mirando ese cuadro, Sí. ¿no? Y se me armó algo con ese cuadro. Sí. Ese cuadro es muy particular. Está muy bueno. Pero hay unas letras en un canal, eso es lo que vi yo, Sí. ¿no? Que vaya uno a saber si es que las letras abrieron el canal o había un canal y ahí se instalaron las letras. Como que uno no sabe. Podríamos inventarle mitología como en el ajedrez, Claro. pero no sé si es necesario, No pero... importa, ¿no? Sí. Pero para que haya esas letras tuvo que haber ese canal. Sí, Instaló en ese acto de letra canal, sí, agujero, ¿no? Claro. sí. O Eso. Eso. Eso como que resume lo que, No, está buenísimo, sí, lo sí, que sí. dijiste hoy, ¿no? Sí, Como, sí, sí, sí. Nada, y también pensaba como en un material clínico en el que me vino una viñeta. Estoy atendiendo a un nene de 4 años, ¿no? Que lo resumo como mucho. Es un nenito que está, que duerme con la mamá, tiene muchos miedos y qué sé yo. Supuestamente tiene muchos miedos, digo, porque es lo que la mamá dice que el nene tiene, pero el nene no expresa que tiene miedos. Sí. Cuestiones que se pasa a la cama a la mamá y vuelve con la mamá, ¿no? Bueno, en la entrevista con los papás, la mamá me cuenta que no los lleva a ningún cumpleaños de los chicos del jardín, porque tiene miedo que le pase algo, ¿no? Bueno, entonces, ahí la intervención con ellos, porque tiene miedo, qué sé yo, empieza a relatar la cantidad de miedos que esta mujer tiene, es impresionante, bueno, y que en realidad la que tiene miedo de dormir sola es ella, porque el marido trabaja de noche y, bueno, lleva al nene a su cama, ¿no? Básicamente, estoy sintetizando, ¿no? Bueno, ¿qué aparece en la última sesión con el nene? Primero, hace una comidita con masa, que hasta ahora la venía haciendo con bolitas, qué sé yo, con muchos colores, no sé qué, le hace un personaje. Todo esto que también costó en armarse, porque al principio las entrevistas con el nene eran explorar los juguetes y nada más, no armaba escena de juego. Fue como toda una cuestión que se arme eso, ¿no? Eso también es como hay algo que fue, por ejemplo, armamos un cuadrado con maderitas, que yo bueno, acá viven estos dos, ¿no? Como que fue algo donde yo jugué con él. Y hasta ahora venía haciendo él las pelotitas con la comidita. Bueno, y esta última vez, la comidita tenía forma de argolla. O sea, era una tirita de masa que la cerró, pero dejó el agujero adentro. Yo vi esto, ¿no? Dije, qué copada esta comidita, ¿no? Inmediatamente me dice, quiero que hagamos un pastel. No, un pastel de cumpleaños, ¿viste? Carajo, miran la tele, todos dicen, hablan así, no dicen la torta, dicen el pastel. Bueno, hacemos una torta de cumpleaños. ¿Y qué pasa? El personaje, que era el Capitán América, es el cumpleaños, sopla las velitas y se va a dormir. Eso fue el cumpleaños, se va a dormir. Y entonces le digo, pero ¿cómo se va a dormir ahora? El festejo. Está triste, me dice. ¿Por qué está triste? Está triste, y eso es lo único que podía decir. Entonces yo agarré, ¿no?, a Batman. Bueno, Batman va a despertar al Capitán América, de ninguna manera, venía a jugar, que es tu cumpleaños, vamos a invitar a los amigos. Bueno, se despierta, traemos un montón de amigos, jugamos, qué sé yo, y ahora vamos a jugar al fútbol. Bueno, ahí fue la sesión, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante esto, para que haya salida de ahí y amigos, ¿no? Tiene que haber argolla, o sea, algún agujero. Pero muy, muy interesante lo que decís, porque el problema del agujero
Es un problema complicado los agujeros. Sí. Porque Tiene que haber un borde para... Claro, exactamente. ¿no? El borde. O sea, uno podría pensar que el agujero es natural y está desde el inicio, pero no es exactamente así, o no sé, no estoy seguro de cómo argumentarlo, pero podría ser que fuera así, pero como mínimo yo diría que para que tenga eficacia, o sea, puede ser que haya que producirlo, o que ya estaba, pero para que tenga eficacia en tanto que tal, como agujero, necesita de una ayudita, de una operación más. Y entonces ahí está la función paterna que vos traés, que algunos necesitamos a Dark, lo traemos desde la cueva del tiempo, digamos, ¿no? Vos lo trajiste de la baticueva, digamos, pero hay algo que viene desde un lugar oscuro a decir que hay alguna otra cosa ahí en juego. Y me parece como a interpelar, a agujerear, a dar alguna oportunidad de mover un poquito. De sustraerse, ¿no? Sí, de sustraerse de ahí. Alguien le habilita que sería posible no ser el muñequito de mamá, porque mamá tiene que tener un muñequito. No puede ser que no lo tenga. Y el pibe retenido ahí, no pudiendo ir a su propia fiesta. Inhibido, ¿no? No sabe ningún nombre de ningún nene de su sala, por ejemplo. O sea, él va, está en el jardín y se vuelve a su casa, pero no armó amigos, nada. Está ahí en la escena del otro. Sin duda el tipo escribe, ¿no? Y se imagina y escucha por el retrovisor, mira a los pasajeros, pero falta como otro espacio, me parece, otra, dimensión, que es lo que decías, que también lo escribe, ¿no? Hay otra dimensión, la del tiempo. Eso es interesante, sí, que trae esto, ¿no? La cuestión de la dimensión y la cuestión del tiempo, ¿no? Porque hay una cuestión temporal, es como si por ejemplo, yo pienso, es una idea, que la letra en Lacan, que hay un modo de entender algunas ideas de Lacan que no ayudan un poco porque le dan como, fijan una dimensión como estática. Y puede ser que la letra haya que conjugarla en gerundio, como que se está escribiendo todo el tiempo, ¿no? Se escribió algo, pero que está como las operaciones despejan el terreno para que la semillita crezca, pero no están estabilizadas para siempre, digamos, ¿no? O no es que o lo hizo o no lo hizo. Me parece que hay algo de esa cuestión. Vuelvo un poquito para decirlo como vos lo decías, Marce. Me parece muy complejo y que tenemos que seguir pensando la cuestión del agujero, porque no es tan fácil, ¿no? Como dice, bueno, ya la estructura está agujereada, ¿no? Se produce, se va produciendo. Para decirlo de otra manera, si la cosa ya está estática, no me parece que se podría entender el concepto de pulsión. Me parece que hay algo como un movimiento, hay una acción, un recorrido, ¿no? El trayecto, me parece muy interesante lo que vos... Que las madres no permitían, porque si tenía miedo a que le pase algo, es miedo que pase por otro lado que no tenga que ver con ella. Sí. ¿No? Lo que sí es interesante es pensar qué hizo que esta madre llevara a este pibe. Sí, es lo que pensaba. ¿no? Claro, bueno, te están invitando a que presentes el material clínico. Me parece que no fue la madre que fue el colegio. Fue la madre, no, fue la madre, porque aunque el colegio le diga, ella podría no haberlo llevado. Algo la puso a la madre como mínimo ante la presión de A mi algo. mamá le dijeron que me lleve al psicoanalista en la primaria y no me llevó. Bueno, estamos... ¿Qué quería decir? No, pensaba que tenía que producir, más allá de cómo la piensa el director de la película, ¿no? Que esta pérdida se tenía que producir, algo de esto tenía que jugarse, porque pensaba en el perro, que lo deja él atado afuera cada vez que entra al bar, esta cosa rígida, la rutina de cada noche, y le dice algo así como, hace que no te roben, después de que el auto para como una tentativa de peligro. Él deja tirada la agenda arriba del sillón y el perro anuncia lo que va a pasar con la agenda.
hay cierto descuido o falta de Por eso, un armado de una escena. entre lo necesario, pero me diste lugar, un minuto más antes de terminar, porque ya estamos en la hora. Quiero decir una cosa nada más, que me diste justo el pie, que me parece interesante. Es una paradoja la cuestión del tiempo y la cuestión de la causalidad, en lo que vemos en la película y en la clínica. ¿Por qué? Porque en cierto sentido podríamos decir que el acto, no hablé tanto del acto hoy, pero anticipo un poquito que tiene que ver con hacer alguna operación que tiene que ver con una operación de corte, de pérdida, pero no solamente eso, porque si fuera solamente perder, quedaríamos todos turbados y destruidos y arruinados, sino que es, ¿qué es lo que hago con eso después? ¿No? Como decía Freud, no es solamente, es como, bueno, y una vez que están anudadas las palabras, que uno, ¿qué hace uno con eso? Eso hay que verlo. Es parte del trabajo de duelo, digamos, que hay que hacer. Pero lo que quería decir es esto, que en cierta manera el recorrido en algún momento permite, si hay lectura, captar las condiciones de determinación. O sea, uno puede decir, yo estaba atrapado porque quería que ella sea la reina y toda mi vida estaba determinada por esto. Lo estoy diciendo un poquito exageradamente, pero para simplificar un poquito resumidamente. Uno podría localizar ciertas condiciones de determinación eróticas, digamos, ¿no? Cierta fijación y cierta determinación. No podía haberlo hecho de otra manera. O como vos decís, bueno, esto tenía que pasar, porque tenía que caer, y al mismo tiempo no pude hacerlo de otra manera. Tenía que escribir en ese cuadernito y no publicar, tenía que ser así la escena. Determinación, causalidad perfecta, determinación, no podía ser de otra manera, necesariedad lógica. Pero al mismo tiempo, localizar o que caiga esa determinación, esa caída del objeto, abre un agujero que permite la contingencia. Quiero decir, que en realidad uno se aviva de que la cosa podría haber sido de otra manera. Estaba completamente, necesariamente tenía que ser así, pero por mi ficción, por mi fantasía tenía que ser así. La cosa podría ser de otra manera, de manera tal que la caída habilita a una contingencia, que en realidad siempre hubo. Ese agujero de la contingencia, el agujero en la necesidad lógica, el agujero, me refiero en el sistema como sistema lógico, ¿no? Como el agujero siempre estuvo, porque si no habría habido agujero no podía haber tenido ese fantasma. Ese fantasma es una fabricación subjetiva, ¿se ve lo que digo? Entonces, la localización de las condiciones, ahora voy a hablar, no me sale de otra manera porque eso lo voy a decir un poco rápido. Preferiría decirlo de otra manera, pero bueno, como sale. La localización de las condiciones de determinación, paradójicamente, cuando localizo por qué todo tendría que haber sido así y no podría haber sido de otra manera, es un momento de caída y en donde ubico un punto de contingencia. Ese punto de contingencia estaba desde el inicio, porque si no, no podría haber habido fantasía. O sea, la fantasía es una ficción que alguien arma, y la puede armar porque hay contingencia, no es que estoy obligado a fantasear de esa manera. La armé porque hay un punto de contingencia, pero una vez instalado el software del fantasma, hay determinación. Ahora, hay momentos que vienen algo de otra dimensión a avivarnos, ¿no? Puede ser de diferentes maneras, como vienen, en donde esa determinación se fisura. Y hay una contingencia que en cierta manera, volviendo todo esto por lo que vos dijiste y por lo que dijo Marcela, la combinación de... Ustedes ya saben que yo le quito a cada uno, pero el asunto es que en cierta manera se recupera la contingencia que uno podría decir ya había, pero de cierta manera no tenía eficacia esa contingencia, o operaba como si no hubiera habido contingencia, porque ha habido un olvido de la contingencia. Entonces, me parece que la eficacia, lo que ubica Marcela,
que se recupera en esa función del agujero del sistema lógico una contingencia que habilita a los mundos posibles. Mundos posibles es el título del disco de Rosario Blefari que escuchamos antes. Así que yo creo que podríamos terminar escuchando música. Una última Sí, pregunta. sí. Esta contingencia esperable, ¿no? Sí. También hay todo un cambio de la estructura, porque el perro está como destronado a partir de que come. Claro, ¿no? hay un cambio en la estructura. Y ella también, ¿no? Se siente como comprometida en esto, ¿no? La contingencia del japonés no, es una del azar, de lo Claro. Sí, ella no sabemos cómo va a reaccionar. Está un poquito por verse, ¿no? Pero sí, seguramente es la clásica que dicen desde que mi hijo viene a análisis me contesta mal, entonces yo estoy enojado. Quiero decir, algún efecto tiene que tener en el lazo social, en el grupo, los cambios, digamos, no hay manera de que sean cambios solitarios, solipsistas, digamos. La próxima, vamos a ver, se anotaron todos, ¿están todos en el grupo de WhatsApp o no? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, la próxima vamos a ver, porque hay como dos posibilidades que tenemos que confirmar, o ver un material clínico, o retomar con algunas películas que habíamos dicho, o El Gran Pez o El Cocinero de Berlín. Sí sé tengo una idea de lo que vamos a hacer en septiembre. Eso lo tengo, que es que hay un trabajo que escuché en las jornadas de un chico que tenía una cierta condición erótica y que con motivo de un trabajo de duelo cambia esa condición erótica. No, eso me pareció interesante, como ese hecho clínico en un chico. Bueno, pero eso para septiembre quizá. Para ahora, para agosto, vemos cómo seguimos, ¿está? Así que bueno, terminamos con la música.